Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el doctor Vicente Casas. En un minuto nada más vamos a conversar sobre distintos temas. Pero antes quiero hacer una reflexión. Escribí unos párrafos para poder compartirlos con usted. La gente debe entender que esta dirigencia, que viene fracasando desde 1983, concibe a la política como una plataforma de lanzamiento para concretar sus deseos y sus aspiraciones. Y me parece a mí que esto no tiene nada que ver con el bien común. Es cierto que el mundo ha cambiado, pero hay síntomas de esa transformación que hacen que el nuevo mundo sea más difícil y más complejo. Y el egoísmo exacerbado o potenciado hoy gobierna el mundo, definitivamente. Este egoísmo acérrimo, enquistado en el poder, ha derramado una suerte de egoísmo colectivo que hace hoy muy difícil los entendimientos y los acuerdos que se necesitan para la convivencia en sociedad. De modo que, así como estamos, no hay salida. Hay que volver a los valores. Esto no lo resuelve ni la economía ni la política. ¿Y cuál es el instrumento? La educación. La educación en valores. La política debe dar un giro hacia la promoción de los valores como condición fundamental para la acción. Es decir, primero los valores, después los negocios. ¿Sí? Aquí se instala la figura de la escuela como el espacio para trabajar estas cuestiones y también la familia. Pero ¿sabe qué pasa? La política debe restablecer ese puente que se ha roto entre la escuela y la familia. Se ha dinamitado. De modo que allí hay que trabajar para reconstruir ese puente y para que desde la familia, desde las casas y desde la escuela, nuestros jóvenes puedan crecer en valores. La cuestión económica se resuelve cuando el egoísmo además se extinga, pero eso se logra si educamos en valores. Yo seguramente no lo voy a ver, pero es imperioso que no se pierda más tiempo. Estamos perdiendo toneladas de tiempo para que las nuevas generaciones se formen en valores y así vuelva el sentido común, la empatía, la solidaridad. De lo contrario seguirá la controversia y los conflictos y las guerras y la amenaza de destrucción. Mire, 2 guerras mundiales, 2, producto del egoísmo de las personas. ¿Qué aprendimos? Absolutamente nada. De modo que necesitamos personas con capacidad de escucha, de empatía, de creatividad, de altruismo y además de capacidad para sumar, no para restar. Cada una de estas características bien podría recrearlas un psicólogo. Digo, para las generaciones que están hoy con responsabilidad, que vayan al psicólogo. A lo mejor allí pueden encontrar una ayuda, pero el resto de las generaciones que vienen podrían ser motivo de tema de estudio en las escuelas para estas generaciones. ¿Sí? Los grandes al psicólogo porque no hay tiempo, y los chicos deben crecer en valores en las escuelas. Y quiero decir algo más. Mire, nada se resuelve si no se invita a las personas a un exigente trabajo interior para poder gobernar su propio ego. A ver, no son temas abstractos. Son temas concretos que tienen que ver con la calidad de las personas. Si no hay calidad humana, por más brillantes que seamos en matemática, en lengua, en astronomía, en lo que sea, si no estamos formados en valores, tampoco da resultado, no sirve. De modo que el egoísmo no salva a nadie. Vuelvo a reiterar, 2 guerras mundiales, lo hablamos con el doctor antes de entrar al estudio. ¿Qué se aprendió? Nada. Por el contrario, estamos peor. ¿Se da cuenta?
estamos peor. De modo que tenemos que pensar que la solución de los problemas está adentro nuestro. Si nosotros nos fortalecemos por dentro, vamos a tener mayor claridad para resolver los problemas de la afuera. En un minuto vuelvo y conversamos con el doctor Casas. Bueno, estamos en el aire, el doctor Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, qué gusto verlo. Y bueno, en lo que me toca a mí, bienvenido, Jujuy. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy atento. Ha sido siempre muy, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, sé que tiene alguna novedad importante para contarnos respecto de su experiencia en el Senado, pero quiero que le voy a hacer una pregunta abierta. ¿Hacia dónde vamos, doctor? Sé que vamos muy mal, así que no me animaría a decir cuál es el puerto de destino. Lo ideal sería corregir en el camino algunas cosas que no deberíamos haberlas cometido. Lo último que podemos decir, un poco atendiendo al comentario suyo también, es que entre las cosas que estamos muy mal es que la ausencia de república. Una característica fundamental de la presencia de la república es la publicidad de los actos de gobierno. Hay naciones que nos han mostrado cómo ellos, aunque no les guste a su gobierno, hay actos que los tienen que hacer públicos para que la sociedad los conozca. En Argentina, el gobierno, con el tema del avión, mintió en todo, y todos. Es decir, que hay como una suerte de falta a la verdad de manera deliberada porque no pueden explicar situaciones que son inexplicables. Entonces, cuando una sociedad deja de tener la república, está muy mal, como acabo de decir. Por eso es mi inicial respuesta. ¿Cómo estamos? Muy mal. ¿Y a dónde vamos? Bueno, más allá de los avatares de la política que puede significar especular con que se gana elecciones, se pierde elecciones, viene él, viene aquel, esta es una responsabilidad de todos, pero la mayor responsabilidad recae en la clase dirigente. Ayer hubo una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, Sí. en donde algunos diputados de la oposición han pedido la interpelación del canciller Cafiero, y creo que de otros funcionarios más que vayan a dar explicaciones respecto del avión. El mundo necesita que el gobierno argentino explique qué pasa con el avión. El mundo necesita, cuanto más nosotros. Cuando llegó la hora de la votación, 114 votaron por la negativa, que es el bloque oficialista, 104 votaron por la afirmativa, y faltan 38, 39 diputados que no sabemos dónde estaban. Ahí está una grave situación, ahí está. Los que votaron por la afirmativa los vamos a respetar, y los de la negativa también. ¿Y los otros dónde estaban? Es gravísimo. Bueno, correcto, está bien. Ahora digo, estas trampas que propone el sistema, doctor, no se pueden resolver. Sí. ¿De qué manera? La democracia, se nos pasa la vida. Así es. La democracia tiene que resolverlas. Los problemas de la democracia se solucionan en la democracia. Claro, se nos pasa la vida, es cierto. Y su comentario también lo ha dicho muy bien. Desde que vino la democracia en 1983, salvo algunos episodios de transparentar actos de gobierno, actos de políticos o gobiernos mismos, la mayoría han sido desatinos. Y no hemos tenido la capacidad de enmendarlos después. Y los gobiernos que han venido después han sido más deficientes que los que se han ido. Entonces, esta es una cuestión que la sociedad debe resolver pacíficamente. A mí no se me ocurre otra cosa que el sufragio, por ahora, pero también los reclamos sociales. Esos reclamos sociales que muchas veces han hecho de las sociedades conquistas públicas muy lindas. Eso hace falta. Ahora, doctor, ¿usted hace cuántos años ha sido juez? Casi 20. 20 años. Casi 20. Lo ejerció con una absoluta responsabilidad, ¿no es cierto? Creo que sí. Ahora, para llegar a hacer eso, ¿usted estudió o no estudió? Sí. Es decir, además de sus estudios universitarios, digo, después, ¿siguió estudiando?
Sí, Sigue estudiando hoy. sí, leyendo todos los días. Es un poco mi hobby. Bueno, pero, leyendo todos los días. sigue estudiando. Sí. ¿Usted cree que la política hace lo mismo? No. Porque decir que un funcionario que tiene que llevar la información al gobierno, porque todo gobierno necesita de la información, después de 24 o 48 horas que un avión está aterrizado en el aeropuerto de Ezeiza, con una interdicción sobre él, y una interdicción internacional, dice que eso es una percepción. El jefe de la inteligencia, como ha dicho el diputado Negri ayer, no tiene que tener percepciones, tiene que tener informaciones. Sí, claro. Si no, no sirve para nada. Sí, claro, verdad. En otra nación esto no ocurriría, porque no duraría horas más, porque quiere decir que, ¿qué información tiene? Ninguna. Lo que pasa es que no tienen que decir, no pueden decir lo que ha pasado que es grave. Y nosotros necesitamos saberla. Y el mundo también. ¿Usted intuye que puede haber pasado? Sí. Miren, en los noticieros de ayer se comentaba que el avión puede haber traído De todo. cualquier situación. Y en los de hoy es más grave todavía lo que dicen. ¿Qué pasa? Dicen que podría ser algo relacionado con el terrorismo. Entonces, ¿dónde estamos? Y esto es contestando a la pregunta que usted me hace. ¿Para dónde vamos? Y vamos para esto. Vamos para esto. Y como aquí quien tiene que reaccionar es la sociedad en este momento, reclamando al gobierno, reclamando pacíficamente las medidas que tiene que tomar. Y después veremos qué explicaciones el gobierno da, pero no pueden. Ahí hay un tema de los valores. Entre los 10 valores importantes que nos cita la bibliografía dice sinceridad. Parece que muchos funcionarios en el gobierno no la conocen. Otro de los valores, humildad. Bueno, me parece que tampoco. Bueno, ahí les ha faltado mucho la escuela primaria, ¿eh? Pueden haberla salteado a la escuela primaria y pasar directamente a ser lo que son. Ahora, yo veo, por ejemplo, en temas de educación, doctor, seguimos planteando las mismas cosas. Sí. Es decir, estoy hablando de los contenidos. Sí. ¿No? Sí. Es decir, me parece que hemos tocado fondo. Entonces me parece que habría que, digamos, dar un giro dramático y poner a los valores como materias de estudio. Sí. Y sacarnos de encima otras materias que en algún momento pueden haber servido, pero que ya no sirven. Y si hay algún interés al respecto, bueno, pues entonces vaya a la biblioteca y lea con libertad. Pero vamos, la prioridad tiene que ser otra. Si no formamos a los jóvenes, a las nuevas generaciones en valores, vamos a volver a fracasar. Nuestra educación en este momento ha tenido un atraso muy grande. Nosotros en la escuela primaria, nuestra generación y tantas que se educaron como de nuestra edad, en la escuela primaria socializábamos nuestra vida. En la escuela secundaria discutíamos, pensábamos y hablábamos qué íbamos a hacer en el futuro. En la escuela universitaria nos formábamos. Hoy, esas tres escuelas en nuestra Argentina están ausentes. De modo que vamos a tener egresados de la escuela secundaria o de la escuela universitaria donde les va a costar mucho la inserción laboral. Mucho. Por lo que usted dice, la falta de contenido. Yo esta mañana en la radio comentaba que lo que hace falta es nuevas destrezas combinadas con valores. Sí. Cuando hablo de nuevas destrezas, digo, ¿qué es lo que pide el mundo hoy? El mundo pide el cruce de los Andes, o sea, digo como tema de interés. Con todo respeto, digamos, la figura de San Martín, pero digo, no. Si usted quiere leer sobre historia, va libremente a una librería, compra un libro, lo lee tranquilo. El mundo pide otras cosas, otras destrezas, que hay que combinarlas con los valores, doctor. Porque en Japón, ¿sabe lo que pasa en Japón? Usted conoce el mundo. ¿Sabe lo que pasa en Japón? Usted se sienta frente a un japonés y lo primero que le pregunta es, ¿qué experiencia espiritual tiene usted? Si usted dice ninguna, bueno, córrase, que pase, que sigue. ¿Por qué? Porque la formación espiritual en el mundo oriental tiene que ver con los valores, con sus valores, que aseguran el cumplimiento de la palabra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y nosotros en ese tema de lo espiritual le hemos dado trascendencia a la clase dirigente a lo material. Y no saben que hay valores espirituales que tienen que cumplirlos. Porque eso enriquece a la persona. Pero lógico.
¿se da cuenta? Lógico. Y hablando del otro tema de la educación, yo lo veo con mucha preocupación, porque las escuelas del primer mundo, ya hace unos años, la educación que les imparten, entre los contenidos que hay, es el aprendizaje de la inteligencia artificial. Sí. Nosotros aquí todavía eso ni siquiera está en pañales. Había leído en la pandemia, aprovechar para leer algunos libros. Sí. Había leído uno de los libros, Hombre Dios, el avance de la tecnología. Y dice ahí, hace un gran desafío. Es decir, el hombre nunca va a ser Dios porque Dios es todopoderoso, sino decir, dentro de los límites que tenemos humanamente, ¿no? Llegará el día en que el tren del desarrollo tecnológico pasará por las estaciones del mundo, de las ciudades del mundo. Y hay que estar bien atento, porque ese paso será una sola vez en la vida. El que se sube se salvará y marchará rumbo a nuevos conocimientos. Y el que no se da cuenta que se tiene que subir, quedará en el olvido. Claro. Esa es la tragedia que podemos tener nosotros. Sí, claro. Sí, La claro. educación tiene que tener un giro copernicano. Es decir, dejar atrás, es decir, alguna vez creo que lo hemos dicho, ¿no? Lo cognitivo, la adquisición de los conocimientos, la hacemos bastante mal. Bueno, hay que abrir el abanico de las posibilidades y presentar a la escuela argentina y a la sociedad nuevos planes de estudio que estén a la altura de la competencia con las otras escuelas del mundo también. Sí, claro, por supuesto. Aquí lo que fue Sarmiento, necesitamos un Sarmiento de hoy. Sí, claro. El plan educativo de Domingo Faustino Sarmiento era la lectoescritura, con eso bastaba. Hoy ya no importa, le agradecemos mucho que San Martín ha cruzado los Andes para libertar Chile y Perú. Gran San Martín. Lo hemos venerado siempre, lo vamos a seguir haciendo. Eso lo tenemos como recuerdo, pero ya no podemos seguir viviendo de eso. En eso estamos. Entonces, la educación necesita no un cambio, sino una transformación. Una transformación. Una transformación. Doctor, y seguimos, yo la sensación que tengo del gobierno de Jujuy, ¿no? Es un gobierno de expectativas que con el paso del tiempo no se cumplen. Y le digo más, no salgo de mi asombro. El señor Morales acaba de decir hace 24 horas que Jujuy va camino a transformarse en Arabia Saudita. ¿Esto no es crear una expectativa peligrosa? Si se refiere a lo del petróleo, ojalá, pero hay que trabajarlo para hacerlo. Hay que trabajarlo para hacerlo. Y hasta ahora, en los últimos años, incluso del gobierno anterior al actual, de otro gobernador, hemos visto que Jujuy es una provincia dependiente del poder central económico. Sí. Es una provincia satélite que depende de lo que el gobernador va y pelea allá. Pero nosotros no aportamos ideas que nos puedan sacar del ostracismo. Y eso es lo grave. Entonces nosotros necesitamos, por eso cuando me convencieron de salir a la vida política, lo que me entusiasmó es la cantidad de jóvenes que estaban interesados en hacer política. Porque ellos tienen ideas nuevas. Ellos tienen formas diferentes de encarar la vida y la vida pública. Entonces ahí los acompaño. Y ahí les digo, me parece que este es el camino. Puede ser que nos equivoquemos aquí. Todo gobernante, toda persona tiene el riesgo de equivocarse en la función pública. Pero tiene que explicar cuando se equivoca. Yo me encantaría que Jujuy sea una potencia. Me encantaría. Yo veo que otras provincias estarían quizás mejor ordenadas económica y políticamente que Jujuy. O que otras que estarían más atrasadas, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe a la audacia de sus gobernantes? Claro. Y otro de los temas que me preocupa a mí, que las cosas que se empiezan hay que terminarlas. Sí. Vos empezás una obra que te va a llevar, a lo mejor te consume 2 mandatos, pero vos no podés estar haciendo una obra y estar pensando en el sillón de Rivadavia. Dígame si estoy equivocado yo. No está equivocado. Usted estuvo en España, estuvo Sí. en Barcelona, Sí, estuvo en la Sagrada Familia sí, señor. de Gaudí. Sí, señor. Conocí la obra de Gaudí completa. Cuando empezó a construir Gaudí semejante maravilla, Sí, le preguntaron, ¿la vas a terminar? No lo sé. claro. Tampoco me importa. Ahí está el espíritu generoso, ahí Claro. hay valores, ahí hay ética. Claro.
Y creo que no la terminó. Claro, no. Creo que no la vio terminada. No. Y es una maravilla. Sí, todavía Bueno, están trabajando. Todavía están. Eso tiene que hacer el gobernante. Bueno, no, están pensando en el señor de Rivadavia. Y bueno, eso es un error. Si no terminaste un plan en tu provincia, que tanto necesita como la provincia de Jujuy, ¿cómo estás pensando en un plan para gobernar una nación que además es compleja? Porque no es Suiza, No sé. es decir, no es piloto automático. Claro. Esto es lo que a mí me preocupa. Se han alejado del contacto con la gente que sufre. Mire, en el peronismo, hablemos en términos generales, ¿no? Porque yo creo que está el buen peronismo, el mal peronismo, en fin, aquel que quiere resurgir. ¿Cuál fue la llave que Perón utilizó en su primer gobierno? Atender las necesidades de los pobres, atender las necesidades de todos, pero especialmente de los pobres, de los necesitados, porque ellos requieren más atención ya. Para eso está la política, para eso salió el peronismo a la lucha. Bueno, pero hoy en día se han olvidado de Pero eso. para eso hay que tener un plan, Claro, ¿o no? claro. Pues yo veo que es toda la Bartola. Es decir, se anuncia un plan y nadie sabe dónde van los fondos, con qué criterio, quién los administra, no hay rendición de... ¿Se entiende lo que quiero decir? Totalmente. Yo no digo que no haya que asistir a los sectores que usted bien está marcando, pero el tema es con qué plan, de qué manera, cómo los rescatamos, va a servir, van a volver a la sociedad, van a tener la posibilidad de un futuro mejor. Es decir, son todas preguntas que no tienen respuesta. Así es. Y sumado a ello, en las afirmaciones de nuestro presidente de la Nación hace 2 años, Sí. dice que no le gustan los planes, no le gustan los planes económicos. Esa afirmación es suicida, no para él, para la sociedad argentina, que no sabe cómo va a ser el día de mañana y con la inflación que nos está devorando. Y en donde la inflación es un impuesto que se paga ya, ¿eh? Hoy se paga. Cada ida al supermercado a comprar algo es un impuesto. Y aquel que no tiene trabajo, el pobre, le cuesta mucho más que al que tiene. Esto es lo grave que nos está pasando. Todo esto es lo grave. El gobierno que algún día llegue y cambie estas cuestiones va a tener que tomar decisiones de mucho coraje para sacar a la sociedad del ostracismo, del atraso, de todo lo que ha sufrido. Es decir, que hay que prepararse. Me comentaba que usted estuvo en Portugal. Sí, Cuando Portugal arregló su deuda pública, sí. que la arregló, tuvieron que hacer muchos sacrificios, pero lo hicieron todos, lo mismo que Uruguay. Aquí resulta que siempre el sacrificio lo hacen algunas clases postergadas, empezando por los jubilados. Pero como dice algún candidato, algún funcionario público de la oposición, el costo político lo tiene que pagar la política. Y en eso hay que hacer ajuste. Y después vemos cómo más seguimos. Porque entonces llegamos a la desesperanza de la persona que ve que no ocurre nada respecto de los planes políticos que se le prometen, sino todo lo contrario, y viene la desesperanza personal y social. Doctor, los jóvenes que acompañan hoy a Confiar, ¿están confiando? Yo trato de inculcarles que sí, que tienen que confiar, y que primero tienen que confiar en ellos mismos, en las potencialidades que ellos tienen interiormente, y mostrar una vida distinta, porque el ejemplo que uno puede dar es lo que vale mucho a la sociedad. La sociedad puede aceptar que el gobernante se equivocó, pero si lo ve que es transparente en la función pública, se va a olvidar enseguida. Entonces yo creo que ese es un gran valor que nosotros tenemos, los jóvenes. Yo creo, alguna vez hace un tiempo en el pasado, me he llegado a convencer que seguramente serían los jóvenes quienes podrían salvar esta nación. Y voy a trabajar para que ellos lleguen a la función pública. Doctor, gracias, ha sido un gusto. Gracias a usted, gracias por la invitación y nuevamente bienvenido. Bueno, gracias, doctor. Ha sido muy atento. Muchas El gracias. doctor Vicente Casas con nosotros. Que tenga un gran fin de semana.